¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle esta nutrida presencia en este acto. Y si les parece, vamos a comenzar. Les comento brevemente la dinámica que emplearemos. Haré un brevísimo esbozo de la figura de don Félix Roldán, y para aprovechar al máximo el tiempo, él desarrollará una intervención y después tenemos la oportunidad de abrir un coloquio. Tendrá el personal por ahí una serie de tarjetones por si quieren formular alguna pregunta o, en fin, o comentario, y daremos paso a ello, ¿no? Para los que no me conozcan, que serán, me imagino que bastantes, ¿no? Mi nombre es Francisco Almeida, soy presidente del Consejo Social de esta Universidad de La Laguna, de nuestra universidad pública. En ese sentido sí coincido con Félix, que en estos momentos y desde hace ya un tiempo, como él mismo comentará, imagino, desempeña ese mismo papel en su universidad, ¿no? El Consejo Social tiene, entre otros de sus cometidos, la función de facilitar la conexión entre la universidad y la sociedad. Por eso, en nuestro Consejo hemos desarrollado un plan de actuaciones, ¿no? que figura con una serie de ejes que rigen la misma y con carácter plurianual, ¿no? En ese sentido, en este mismo espacio, que aprovecho para agradecer a Mutua Tinerfeña, ¿no? En fin, siempre su completa colaboración con las actividades que hacemos, y que pueden ustedes disfrutar, yo creo que de un espacio, desde luego, para nosotros que es emblemático y que está adquiriendo ese lugar relevante en la ciudad de La Laguna. Decía que aquí mismo desarrollamos una serie de sesiones orientadas más a los sectores productivos, en los cuales, en un formato también de desayunos de trabajo, intentamos mostrar las capacidades que tiene sin duda la universidad, en este caso la Universidad de La Laguna, para transmitir conocimientos y hacia la sociedad, en este caso particular, hacia los sectores económicos, los sectores productivos. Y así hemos desarrollado desayunos orientados al uso de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones en las tecnologías, en temas de biotecnología, biogenómica, etcétera. Siempre los organizamos, digamos, segmentadamente para esos sectores que tienen interés en ese tipo de conocimientos que se desarrollan en el ámbito de nuestra universidad y que entendemos que pueden tener y tienen una gran utilidad para la misma, ¿no? Y por eso una de las funciones del Consejo es esa, de facilitar esa transmisión de conocimiento, ese contacto directo después entre los sectores y la propia universidad. Aprovecho para excusar la ausencia del rector, pero se encontraba de viaje fuera de las islas, ¿no? y en fin, me indicaba que trasladase esa excusa, ¿no? Y hoy inauguramos otro tipo de sesiones, otro tipo de encuentro que hemos llamado diálogos, ¿no? Estamos en un momento, en general, en nuestra sociedad también, en fin, yo no sé si con acierto o no, pero que yo denomino de hooligan, ¿no? Donde nos escuchamos poco, dialogamos menos, ¿no? Y todos nos abanderamos, ¿no? y perdemos esa capacidad, ¿no? de hablar, y por eso decidimos apostar por abrir unos espacios para el diálogo, para el encuentro, para reflexionar conjuntamente sobre temas que nos interesan a todos, a todas, ¿no? y sin duda de actualidad, y es el que abrimos hoy. ¿Qué
qué duda cabe que cuando nos planteamos el primer tema, pues en fin, ninguno de las personas aquí presentes es ajena al bombardeo informativo de todo lo que está aconteciendo en el orden internacional, que me permitirán que ni siquiera tenga el atrevimiento de comentar, pero sí tan solo decir que como mínimo genera incertidumbre, en ocasiones hasta vértigo, ¿no? Y sus implicaciones económicas en el rol que en Europa toca jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso decíamos que ha sido, en nuestra opinión, pleno acierto el plantearnos este tema y mucho más la elección del ponente, del cual aprovecho para agradecerle la disponibilidad. Yo creo que le hemos hecho lo que denominamos aquí un buen embarque, ¿no? Entre otras cosas, hoy disfrutamos de un vino de su pueblo, ¿no? Que quedó agradablemente sorprendido de que en nuestras islas, en el restaurante, de una manera natural, eso porque no me escucha, eso estaba preparado, ¿no? Teníamos, y el hombre se sorprende de mi pueblo con denominación de origen. Digo, oye, pues, ¿qué menos podíamos hacer que eso, ¿no? Para que se sintiese cómodo entre nosotros? Es un lujo, es un placer y de verdad, Félix, mi más absoluto agradecimiento. De su persona podría hablar, tiene un currículum en las invitaciones que cursamos, adjuntábamos pues ese currículum, ¿no? de su carrera, que he de decir que bueno, tenía un cierto toque, ¿no? de vínculo en las islas desde el inicio de la misma, cuando presta servicio en el Sáhara, ¿no? en el Ayun concretamente, ¿no? Y bueno, no voy a relatar todos los pasos de su carrera militar, sino simplemente de la culminación de la misma, como GEMAD y después ya como director del CNI. Condecorado, me ha llamado la atención a mí en el currículum, sobre todo, repito, no voy a relatarlo porque no quiero que perder tiempo en el tema porque es muy extenso, pero sí que esas condecoraciones y reconocimientos son de orden internacional. La lista de países donde ha recogido esos reconocimientos es igualmente extensa y culmina pues con 2 doctorados honoris causa, ¿no? por 2 de nuestras universidades y bueno, y ya el culmen de presidente de un consejo social que, como todos ustedes saben, eso es lo máximo, ¿no? Bien, yo, bromas aparte, de verdad, muchas gracias, Félix, y a todos ustedes reiterarles mi agradecimiento por su presencia. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, permitidme que, además de saludarte como colega, salude a cuantas personas han tenido esta tarde, han creído que no era mala idea, aunque se estuviera en Tenerife, venir a perder 1 hora, hora y media aquí conmigo. Lo agradezco de verdad y me tienen que perdonar el resto de la audiencia que agradezca especialmente a mis compañeros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están aquí. Uno de ellos, legionario de verdad, fue compañero mío en la Escuela de Estado Mayor, y el capitán general, aunque ahora lo veáis de capitán general, estuvo a mis órdenes muchos años, o sea que no nació así. Muchas gracias a todos, de verdad. Y agradezco también que hayas incluido en la presentación esa alusión a que mi primer destino de capitán fue aquí en Tenerife. Los que somos militares sabemos lo que significa, especialmente en el Ejército de Tierra, no sé en los demás, el ser capitán. Es el empleo que ansiamos y es el empleo que dejamos con más pena, aunque vayamos progresando por nuestra carrera. Solo la mitad de ese empleo estuve aquí porque venía de Estados Unidos, no la mitad de ese empleo, 5 o 6 meses nada más de ese empleo, pero fueron los primeros y por tanto es un recuerdo imborrable. Los 6 primeros meses de capitán, a ningún capitán ni a ningún militar se le han olvidado. Y yo vine aquí desde Estados Unidos, venía muy crítico, era el año, yo creo que debía ser el 73 o 74,
muy crítico. Venía de un ejército que era todo poder, un ejército magníficamente organizado. Vine al nuestro, no era el mejor dotado, pero sí es verdad que al comparar ambos, observé que el nuestro tenía una ventaja, y era que tenía unos valores muy profundamente arraigados. Muchas de las relaciones de entonces de los oficiales de los Estados Unidos, y creo que es bueno decirlo ya porque de los Estados Unidos saben ustedes que vamos a hablar hoy, eran de tipo cuasi mercantilista. Y aquí, en cambio, nuestra relación era una relación convencida de que esa era nuestra vida y que daríamos lo que fuera por ella. Aquí la experimenté y por eso les pido a todos ustedes disculpas si he empezado haciendo alusión a algo personal. Esta mañana también, por si esto era poco, he paseado por Tenerife, he ido a Almeida, donde tenía el despacho. Ayer estuve aquí en el Cristo de la Laguna, donde estaba el grupo de campaña en el que estaba yo. La nostalgia ha florecido y encima se ha liado con el presente de ver aquí a tantos compañeros, amigos y volver de nuevo, después de 50 años, a estar en Tenerife. Por tanto, y por haberme permitido dar suelta a la nostalgia y esta pequeña confesión que les hago, muchas gracias. Pero inmediatamente después, y ya al entrar hoy por aquí, no sabía ya si agradecerlo o no. Porque en el mundo en el que vivimos es muy difícil hoy hablar. Del mundo en que vivimos es muy difícil hablar. En el fondo, yo entrando ya por esa puerta decía, ¿y por qué me comprometí para venir a hablar del orden mundial a la laguna con la que está cayendo? De haberlo sabido, no hubiera venido. Y creo que eso lo entenderán ustedes, y no lo digo como disculpa, porque igual que a mí me sirvió la reflexión que hacía en Almeida para asentar las bases de un capitán entonces joven del ejército español, yo espero también que la reflexión que haga delante de ustedes les sirva para algo. Pero lo que no podré ofrecerles es la solución de cuál va a ser el ganar juntos, a ver si vamos viendo un poco el camino por donde puede ir este mundo. Les diré que yo durante los últimos 5 años he dado una conferencia que se llamaba Hacia un nuevo orden mundial. Incluía la preposición hacia para dar sensación de movimiento, para dar sensación de que queríamos ir a algún sitio al que aún no habíamos alcanzado, pero que teníamos más o menos claro dónde ir. Ya tuve muchas dificultades para mantener esa conferencia que por la velocidad en la que se estaban moviendo los tiempos tenía que ser diferente, incluso aunque hiciera un mes que lo hubiera dado. De hecho, comparto con ustedes una anécdota, me llamó mi hija yendo a dar una conferencia en la Universidad de San Pablo CEO y me dijo, ¿de qué hablas a hablar? Y dije, pues hacia un nuevo orden mundial. Y me dijo, como siempre. Dije, no, porque cada vez que me pongo delante de la conferencia tengo que ver un poco con más, tengo que ver todo lo que ha pasado en el último mes y tengo que ver la aplicación que esos acontecimientos tienen al orden mundial. Si entonces era verdad, imagínense ahora que les confieso que antes de salir del hotel he tecleado en el ordenador a ver si había firmado alguna orden ejecutiva más en la que podía decir vaya usted a saber qué. Por tanto, la acción de hoy no es fácil, pero a pesar de todo vamos a ir a por ella. Lo que nos ha ocurrido hace relativamente poco es que alguien le ha dado una patada al tablero, las fichas han salido volando, afortunadamente las fichas han vuelto a caer en el tablero, pero tenemos que ver qué hacemos ahora con las fichas. Si van a servir al juego con las mismas reglas, si vamos a tener que establecer reglas diferentes para mover esas fichas, si sus capacidades dentro de ese tablero van a ser las mismas que eran o van a ser diferentes. Esa es la situación en la que tenemos hoy. Por tanto, es una situación compleja. Una situación ilusionante en el sentido de que lo que estamos buscando, todos aquellos que miramos al tablero y queremos ver las normas que damos para que las fichas se muevan y las reglas que les damos para que vivan, son tales que puedan vivir en paz. Porque de eso es lo que se trata. Y les diría algo más, que vivamos en estabilidad. El orden mundial no tiene como forma definitiva el vivir en paz.
el orden mundial tiene como forma definitiva el que haya equilibrio, el que nadie haga algo que no puedan soportar las personas que tiene alrededor. La paz es otra cosa, y la paz es muy difícil de lograr. El equilibrio es más fácil, y eso es lo que queremos hacer hoy. Yo les diré también a ustedes que hoy, para esta conferencia, no sé si han visto ustedes en algún sitio, he cambiado el título. Ya no digo hacia un nuevo orden mundial. Ahora quiero lo titulo hacia un orden mundial deseado, en el sentido de que ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que es necesario vivir en orden. Vivíamos en orden y no lo sentíamos. Ahora sentimos que no vivimos en orden y queremos crearlo. Esa es la diferencia. Y por eso digo deseado. Y para titular el orden mundial deseado, fui primero al chat GPT. Y le dije, ¿cómo podría usted llamar una conferencia? Se podría titular una conferencia en la que quiero tratar de esto. Y me dio 15, 25, 28 títulos. Ninguno me sirvió. Me fui al María Moliner, y lo siento mucho para los nativos digitales que haya por aquí ya, y el María Moliner sí me dio una idea, porque me dijo, mire, el desear está rodeado de matices psíquicos. Dice, y el más importante, y dice el María Moliner, es la voluntad activa del sujeto que desea algo. Fíjese, nos viene bien, por tanto, el título, porque yo espero y deseo y creo que todos los que ahora se preocupan por el orden mundial tengan una voluntad activa de crearlo, de dar forma, de contribuir a ese orden, de olvidar cosas que a lo mejor han tenido almacenadas en alguna neurona de las que son malas y las han sacado a relucir en un momento en el que a río revuelto han pensado que debía haber ganancia de pescadores. Por tanto, vamos a reflexionar con estas premisas sobre esto. Les digo también, y los que me conocen lo saben, yo siempre hablo el tiempo que se me indica y de lo que se me indica. Por tanto, a las 8 en punto terminaré y voy a hablar de cómo veo las cosas hoy. Yo tengo en mi mesita de noche un libro de Kissinger que se llama Diplomacia. Y lo tengo muy sobao porque ya no duerme uno bien y si a medianoche se me ocurre algo, pues lo miro, lo leo, tomo una nota. Diplomacia no es un libro que hable de diplomacia, aunque la diplomacia en la geopolítica es exclusivamente es el elemento más importante. Permitidme, a propósito de la importancia de la diplomacia en la geopolítica, que cuente una anécdota que no sé si es verdad, pero el propio Kissinger la refería. Decía que volvían en un viejo DC-3 de Europa un oficial del Ejército de Tierra, un oficial del Ejército del Aire y un oficial de la Armada de los Estados Unidos, y volvían al territorio continental después de haber terminado la guerra. Y volvían con un diplomático. Y en aquella larga travesía que tenían que parar 5 o 6 veces, ir por lo más próximo a los continentes porque el DC-3 no daba para más, en un momento determinado el oficial del Ejército del Aire dijo, no hace falta que os diga quién ha ganado esta guerra. La hemos ganado nosotros, que hemos reblandecido las retaguardias, que hemos terminado con el complejo industrial alemán, etcétera, etcétera. El oficial de la Armada dijo, no, esta guerra la ha ganado la Armada. Nosotros hemos hecho posible el tráfico a través del Atlántico de los repuestos, los soldados, los carros. Si nosotros, la guerra se hubiera perdido. Y el oficial del Ejército de Tierra dijo, hombre, pero al final, oye, que yo la he peleado, que yo es que le he visto la cara al enemigo. Y el diplomático dijo, miren, no estén ustedes tan seguros, porque sin mí no hubieran tenido guerra. Entonces, esta es un poco la realidad. El libro Diplomacia no es un libro de historia, pero que recoge cómo la diplomacia ha sido capaz de hacer caminar a la historia por caminos que no tenía previstos. Y esto es lo que nos viene a decir Kissinger en su libro. Oiga, fíjense en la historia, saquen conclusiones de la historia que se puedan aplicar al mundo de hoy. Y el mundo de hoy lo tienen que definir bien ustedes. Esto dicho de otra manera, me lo decía a mí un comandante de la Escuela de Estado Mayor, que es lo que no pueden ustedes
olvidar es apreciar bien la situación, porque si no la aprecian bien, reaccionan para otra cosa. Por tanto, tenemos que ir a la historia. Y en la historia, lo primero que nos encontramos como definición de orden es la paz de Westfalia. Mis compañeros ya están diciendo, ya se va a los fenicios. No, verán ustedes cómo la paz de Westfalia está hoy aquí también con nosotros. En Westfalia se establece un orden mundial. En Westfalia, 1640, se habla de la inviolabilidad de las fronteras, se habla de la no injerencia en asuntos internos y se habla de la soberanía de cada Estado. Y ese orden que se establece en Westfalia dura 200 años, hasta el año 1815, el Congreso de Viena. Napoleón ha puesto patas arriba, no digo como lo está haciendo el presidente, pero patas arriba Europa, tenemos una guerra como consecuencia de eso, pero nos reunimos en Viena y el Congreso de Viena, 200 años después, fijamos un nuevo orden mundial. Y 100 años después, volvemos a fijar un orden mundial que da origen a la Guerra Fría al final de la Segunda Guerra Mundial. 50 años después, hemos dicho 200, 100, 50 años después, cae el muro de Berlín. Pero solo 20 años después se produce un asalto, un ataque a las Torres Gemelas. Y solo 6 años, 7 después, o 15 años después, no tengo delante, pero es igual, ustedes lo van, esto es fácil de trazarlo, tenemos la retirada de Afganistán. En la retirada de Afganistán, donde ocurre ya un poco lo que ocurría hoy, los Estados Unidos se van. En la retirada de Afganistán, los Estados Unidos se van y tenemos una sensación de orfandad tremenda en Europa que nos obliga a empezar a pensar otra cosa. 2 años después, o 3, se invade Ucrania. Entonces ven que los órdenes mundiales nos han ido durando 200, 100, 50, 30, 20, 2 años. Y el que ya teníamos más o menos diseñado pero no ejecutado, salta por los aires, iba a decir el 20 de enero de 2025, pero ya venía saltando un poco desde un poco atrás. Teníamos un orden mundial y ese orden mundial acaba de saltar por los aires después de un largo periodo de órdenes mundiales de los que ha ocurrido lo siguiente. Cada vez se han ido cambiando a más velocidad. Lo que ocurre en los cambios de orden mundial es que se están haciendo a mucha velocidad. Y la velocidad es lo que mata. Permítanme que saque mi pasado militar. Si yo le tiro a uno de ustedes una bala con la mano, no le hago nada. Pero si la bala va a 1000 kilómetros por hora porque sale de un fusil, sí que le hace. La velocidad del cambio del orden mundial ha sido intensísima. Y ahora estamos en una que está cambiando ya a una velocidad que es extraordinaria, ya a la velocidad que surcan los cielos nuestros aviadores. Eso no quiere decir que no tengamos todavía que tener presente lo que es el orden mundial. Que para Kissinger, y vuelvo al libro, era el equilibrio de poder. Pero se nos queda un poco corto ya hoy el equilibrio de poder, solo que sea equilibrio de poder. Hoy el orden mundial se da cuando varias o múltiples, muchas organizaciones, no necesariamente estados, y hago un inciso para decir, fíjense la capacidad que tienen, por ejemplo, las grandes de la comunicación. Cuando varias entidades políticas, no necesariamente estados, se comprometen a vivir teniendo reglas y se comprometen a vivir aunque sus filosofías internas sean contradictorias. Cuando eso se produce, es decir, que varias entidades políticas se comprometen a vivir juntos, aunque tengan convicciones diferentes y estableciendo reglas que le permitan estar juntos, están en orden. Y eso saben ustedes que a la velocidad que se está dando hoy no podemos casi definirlo, mucho menos reflexionarlo para llegar al lugar al que queremos llegar. Pero a pesar de todo, estudiando las estrategias de seguridad nacional de los diferentes países, estudiando los que llevaban el mundo un poco de la mano, estudiando documentos oficiales y viendo también
en apariciones públicas, en algunas, yo he sido asiduo de la conferencia de seguridad de Múnich, nos podíamos hacer una idea del orden ya en el que se venía aproximando y que desde luego había coincidencia, incluso en los documentos oficiales, tanto en la Estrategia Nacional de Seguridad americana como en la china, que se iba a producir dentro de esta década. Íbamos a tener un orden dentro de esta década, según la definición de Kissinger. Es decir, sabemos que pensamos diferentes, sabemos que tenemos conceptos diferentes, pero vamos a vivir juntos y establecer reglas para que podamos vivir juntos. ¿Y ese orden cómo era? En ese orden yo le llamé bipolaridad ponderada. He tenido muy poco éxito porque nadie lo ha vuelto a repetir, solo lo repito yo. Pero se lo explico. Había dos polos, uno muy grande, los Estados Unidos de América y sus aliados, basados en el poder, otro grande, China, y su escasa calidad de aliados que tenía alrededor, basados en la influencia. El poder de los Estados Unidos y sus aliados, indiscutible. Pongamos un ejemplo. Los Estados Unidos tienen 16 portaaviones, 12 desplegados y 4, porque dura 4 años la revisión o la puesta al día de un portaaviones, y 4, para que cada 4 años salga uno nuevo y entre otro. 16. China tiene uno viejo y otro que está terminando de hacer y que aún no termina. Por tanto, no nos debe caber ninguna duda de que un polo era el poder. Y no nos debe caber ninguna duda de que otro polo era la influencia, porque si no, no podemos entender cómo un barco chino sale de China y toca en 23 puertos hasta llegar a Hamburgo y los 23 puertos en los que toca son chinos. Y no podemos por qué entender, yo salgo todas las mañanas a caminar por mi pueblo, y bueno, por mi pueblo donde vivo, en Majadahonda, en Madrid, y un día me doy cuenta de que un viejo edificio que había allí, que no sabía de qué era, es una tienda magnífica de Huawei. Y en la Gran Vía, la mejor tienda de Madrid es de Huawei. La venta de coches chinos, no sé si ustedes han observado la cantidad de oferta de coches eléctricos chinos que hay en Madrid. Por tanto, poder por un lado, por un polo, influencia por el otro. Y el resto hubo alguien que dijo, la Chatham House, pues, se puede decir, para algunos les resultará familiar quién es Chatham House, pero si no es un think tank británico importante, dijo, bueno, lo otro es the rest, el resto. Cuestión que es casi ofensiva. No, el resto no. En esta estrategia que estábamos viviendo, el resto siempre podía jugar a dar masa crítica a uno de los dos polos a cambio de alguna ayuda, apoyo o lo que fuera para su influencia política del polo al que le prestaba su ayuda. Por ejemplo, alguien le podía dar sus tierras raras al polo de los Estados Unidos a cambio de que los Estados Unidos le ayudaran en su desarrollo. Por tanto, no digo que todos jugábamos, pero casi todos jugábamos, y por eso sabemos el caso de las tierras raras, o también sabemos el caso de la penetración rusa en África, etcétera, etcétera. Todos podíamos jugar, podíamos ser un poco dueños de nuestro destino. Así estábamos. Bueno, no estaba mal, pero ha ocurrido algo muy importante a partir del 20 de enero. Y es que ha llegado a los Estados Unidos una persona que, podemos hasta decir una cosa un poco demasiado sonora, que no haré, pero desde luego todos ya estamos pendientes de lo que hace el señor Trump. El señor Trump, en primer lugar, ha puesto a jugar a más. Jugábamos todos, sí, pero jugábamos de maneras diferentes. Ahora volvemos a tener los dos polos fundamentales, los que había, pero tenemos como poco dos polos más ya jugando en la gran geopolítica, que es Rusia y que es la Unión Europea. ¿Qué teníamos de Rusia en el sentido anterior? Rusia, desde que atacó Ucrania, desde que mataba a las señoras mientras daban a luz, o desde que mataba a los niños y a los ancianos en Bucha, se quedó como un paria político para todo el mundo. Nadie quería saber nada de él. Incluso hay una orden de búsqueda y captura de la Corte Penal Internacional. Por tanto, la situación era, para Rusia, no debía esperar ya
que fuera con el polo de poder, pero si es una aberración que los Estados Unidos vayan con Rusia, que dirigían un polo. No podía ir con el polo de poder, no podía ir con el polo de influencia, porque a ver quién va regando de soft power sus actividades y lleva un asesino de la mano. Por tanto, estaba destinado a no ser nadie. Al menos de momento, después veríamos. Si encontrábamos bien, porque no se trataría solo de que lo buscara él. Un lugar, pero de momento estaban las cosas como estaban. Pero ahora, por obra y gracia de uno de los polos, empieza a ser un player internacional. Y en esta cuestión tenemos que analizar un poco cómo han sido las cosas, porque desde el 20 de enero los Estados Unidos siguen teniendo el poder militar, pero menos, porque sus aliados ya no están con él. El polo del poder eran los Estados Unidos y sus aliados. No había forma de verlo de otra manera, y cuando digo sus aliados es básicamente la OTAN. No había forma de ver los Estados Unidos solos. Los Estados Unidos y la alianza tenían el poder. Ese polo se ha quedado reducido por una razón muy simple, porque una parte de ese polo ha sido rechazada. Le han dicho, márchese, no quiero saber nada de usted, el que me marcho soy yo, pero no quiero saber nada de usted. Usted ya no juega en este mundo. Y ha generado la actitud que sabemos. China, por tanto, tiene en el otro polo, si lo que hemos estado buscando siempre es la cuestión de las masas críticas, China en este momento, comparativamente, adquiere más masa crítica que la que tenía. La Nueva Europa acaba de decir que va a establecer una relación nueva con su defensa. Hoy hemos tenido un caso, no he leído, lo he mirado, pero posiblemente todavía no lo han hecho, el comunicado de la cumbre de hoy, no lo he mirado, pero ya vamos sabiendo un poco cómo va en Europa y lo elaboraremos. La incógnita de Rusia es muy alta, pero sabemos de sobra que no estaría aquí si no la hubiera traído de la mano Estados Unidos. Y esto hace nada era una aberración. Y luego la dificultad de poner todo esto a jugar. Bien, pues en esta es en la que estamos y vamos a ver un poco cada uno de los jugadores un poco más cerca y a ver si podemos aventurar algo. En primer lugar, China, sin hacer nada, gana. Porque tiene a los Estados Unidos más débiles, ya lo hemos dicho, porque tiene posibilidad de atraer a nuevos aliados, como es el caso, no me atrevería a decirlo, pero siempre en la Unión Europea que ha habido que tomar una decisión seria con China, ha habido unas consultas con los Estados Unidos. Siempre. En este momento ya esa consulta como poco no es necesaria. Y hasta en cierto modo nos han facilitado las cosas. Yo hace mucho generó un poquitín escándalo que gracias a Dios muy pocas personas lo leyeron y yo me quedé mucho más tranquilo que alguien dijera que era un bárbaro diciendo esas cosas. Pero hablando, por ejemplo, del caso de la inteligencia artificial, en algún momento dije, mira, Europa está en una tesitura muy compleja porque tiene que decidir quién quiere que la colonice. Europa, que ha sido quien ha ido por ahí dando vida, cultura, colonización al mundo, llega a principios del siglo XXI y tiene que elegir en un asunto muy particular y con mucho futuro quién quiere que la colonice. O China, que tiene muchas ganas de hacerlo, o los Estados Unidos, que todavía no saben muy bien cómo lo van a hacer, pero ya le están diciendo a Europa, con los chinos no te vayas. Esta era la situación anteayer. No sabíamos quién nos iba a colonizar. Y no queríamos que fuera China. Queríamos estar de parte de nuestros aliados naturales, que eran los Estados Unidos de América. Pues bien, hoy ya no tenemos que pensar tanto si los Estados Unidos han dicho que se van. Ya solo me queda una opción para muchas de las cuestiones del futuro. No estoy proclamando, y me apresuro a decirlo, que vayamos enseguida, salgamos de una cosa y nos vayamos a la otra. Ni lo estoy proclamando ni lo proclamaré, y les digo más. Yo en este asunto pido paciencia, porque 2 años o 4 no es nada en el ciclo vital
de la historia. Y dentro de 4 años, posiblemente, podamos hacer otra cosa. Por tanto, no dejemos que ahora, lo que nos arrastra ahora, sea lo que nos lleva ya a una decisión que dure para siempre. Pero sí es verdad que en este momento a China se le han puesto las cosas más fáciles. Y si eso fuera poco, también es verdad que Estados Unidos, con todo lo que diga, no puede prescindir de China. Si prescinde de China, Tesla no se puede construir. El 40% de los componentes de Tesla vienen de China. Y les recuerdo que Tesla es de un señor que se sienta al lado del presidente de los Estados Unidos todos los días. Por tanto, no es tan fácil para los Estados Unidos irse de China. Ustedes tendrán muchos un iPhone, mírenlo, está hecho en China. Y desde luego la industria de semiconductores es imposible todavía para los Estados Unidos y para nadie. Hoy salía sacando pecho la India y decía, yo voy a ser quien heredo el partenariado con Estados Unidos de la industria de conductores. No, no es así, porque no puede, sencillamente. Tendrá esa intención, pero no puede. Y luego, lo que no nos queda la menor duda es que el que vayan de la mano en la situación actual Rusia y China es complejo, especialmente por la historia más reciente de lo que ha pasado en Ucrania. Es complejo. Los maestros del soft power no pueden ir de la mano de una persona o de un país que ocurre lo que ha ocurrido. ¿Y en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, en primer lugar, Trump inicia su mandato. Estoy, como ven, fijando esos 4 fichas que nos han quedado un poco descolocadas y que tienen más que decir en la restitución de las reglas del tablero y de sus movimientos. Estados Unidos ha comenzado, no ha podido comenzar peor. Ha comenzado soltando el lastre de 4 abandonos que tradicionalmente no habían abandonado los Estados Unidos. Uno es Gaza, y lo hace para tener buenas relaciones con Israel. Otra es Ucrania, y lo hace para tener buenas relaciones con Rusia. Es capaz, pero al decir es capaz, no digo que aún lo haya hecho, porque volvemos a esos círculos de intereses que todavía no se han roto, es capaz también de dejar en peor situación de la que está a Ucrania, perdón, a Taiwán, me equivoco, y nos deja también a la Unión Europea en una situación diferente que estudiaremos también a partir de ahora. Trump no entiende la economía, ve las partes, pero no ve el todo. Hoy ha ocurrido un hecho que ya me apresuro a decírselo, aunque pueda dificultar el orden de esta conversación. Hoy ha ido a ver a Trump la Comisión de Fabricantes de Automóviles de los Estados Unidos, a decirle, no, usted no puede poner 25% de aranceles a el aluminio, ni al acero. Usted no puede poner un 25% de aranceles a México y a Canadá, porque el Chevrolet Defender, que es el coche que más se vende en Estados Unidos, el 30% de componentes se hace en México, el 20% se hace en Canadá y el 8% se hace en Alemania. Y previsiblemente, y enfatizo previsiblemente porque yo no estaba allí, también le habrán dicho, presidente, y a lo mejor usted está sentado en esta silla porque, entre otros, la industria de automóvil le ha dado a usted el dinero suficiente para que haga una campaña en la que pueda ganar. Por tanto, esto que parece que no es interesante. Es decir, ante algunas de las medidas económicas que han surgido, nos estamos dando cuenta que él, por una parte, no aprecia el todo, sino las partes, pero también es verdad que las partes pueden decirle que ojo con lo que hace, porque lo que no nos cabe la menor duda es que con esta política de Trump subirá la inflación, subirá el imperialismo propio de Trump, aunque parezca mentira, luego si de tiempo lo contamos, y desde luego lo que no nos cabe la menor duda con él es que el gran elemento que es el que alrededor del cual los Estados Unidos viven su vida política, que es el federalismo, se ha acabado. Por tanto, tengan también presente de que lo que está ocurriendo en Estados Unidos también puede tener una influencia grave en este tablero que queremos arreglar. Bien,
yo creo, decía leyendo esta mañana también algo, que el Make America Great Again puede dejar de ser verdad pronto si seguimos con esta película. Pero lo más fundamental es que los Estados Unidos han cambiado de bando. Es que se han ido a un bando en el que nosotros pensamos que nunca iban a estar. Es que han cambiado también de actitud y que han dejado de lado sus valores tradicionales. Esto no nos queda la menor duda. A ver si en estos 4 años somos capaces de aguantar y el daño que no sé que se puede hacer sigue un poco para se puede paliar y a ver qué pasa dentro de 4 años. ¿Y por qué les he dicho 2? Porque las elecciones de midterm, a ver qué ocurre. Pero el poder que acumula hoy es más que previsible que dentro de 17 meses, que es algo más de 1 año y 6 meses, no lo tenga. En fin, esta es la cuestión de los Estados Unidos, pero nos queda todavía Europa. En Europa nos ha ocurrido algo que yo creo que es bueno. Esto ustedes lo juzgan y para después, si tenemos un pequeño coloquio, pues naturalmente que lo que yo estoy diciendo, como ven, son fruto de mi propia reflexión. Tan verdad como la mía es la de ustedes. Pero en Europa lo que ha ocurrido es, como decían esta mañana, un wake-up call. Es como el toque de Diana, a levantarse todo el mundo. Y esto lo estamos viendo también y ha ocurrido algo que no creíamos que nunca iba a ocurrir. Yo siempre he dicho, para dar ejemplo, para dar, no ejemplo yo, sino el ejemplo adecuado a lo que digo, que en 1993, noviembre, se firma el Tratado de Maastricht. En noviembre de 1993 han pasado, ¿cuántos? ¿32 años? Uno que sepa que haga la resta, pero por ahí más o menos. En el Tratado de Maastricht dice, primer tratado de la Unión Europea, crearemos una política exterior y de seguridad común que pronto se convierta en una política de defensa común con el objetivo de alcanzar una defensa común. Es decir, política exterior y de seguridad común, política de defensa común, defensa común. Se dice en el año 93, creo que fue 93 Maastricht. ¿Habíamos hecho algo realmente? Solo en momentos en los que los Estados Unidos flirtearon con irse, como fue la retirada de Afganistán, fuimos capaces de establecer una reflexión en Europa interesante, pero todo lo que nos surgió fue la brújula estratégica, que bueno, seguro que alguno de los presentes la ha leído y se ha quedado exactamente igual que estaba, y los grupos de combate, 2 fuerzas de 1.300 hombres. Todos sabemos que se están enfrentando ahora ejércitos de 300.000 y que ha habido incluso más efectivos. 1.300 hombres no es nada. Ahí hasta lo máximo que habíamos llegado. Y seguíamos mareando la perdiz, perdonad este lenguaje tan coloquial, pero es lo que hacíamos. La brújula estratégica tiene 4 años. Y los grupos de combate tienen 3, y desde entonces volvíamos a decir que íbamos a hacer cosas que no hacíamos. Pero llega un momento, y yo creo que los que han seguido un poco el desarrollo de la Europa de la defensa, no tiene en absoluto que dejarle de extrañar esta capacidad que estamos adquiriendo de poner sobre la mesa el problema y de poner también soluciones. Esto no había ocurrido nunca. Los 800.000 millones de euros que ayer dijo la señora van der Leyen que nos daba a los militares para que nos los gastáramos, eso no había ocurrido en la vida. El doblar el presupuesto de defensa de Alemania de 50.000 a 90.000 millones no había ocurrido nunca. Estas reuniones apresuradas y reflexiones de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea más el Reino Unido, que ha decidido, creo yo, que con muy buen parecer, estar con Europa y no estar con el otro lado. Todo esto no había ocurrido nunca. Y lo que hemos hecho ahora es precisamente buscar que no se trata solo de un pool de soberanía, lo que hemos hecho en la Unión Europea, sino que vamos a crear un pool mucho más fuerte de tener elementos para que no solo que nosotros podamos defendernos en el caso de que fuera necesario, sino de ser alguien en el mundo.
Alguien en este juego que estamos de nuevo tratando de diseñar y ojalá que se nos ocurriera algo gracioso, como decía Marx, Groucho Marx decía, yo siempre que pienso en algo un cuarto de hora me sale una cosa graciosa. Pues aquí vamos a estar una hora, a lo mejor nos podía salir algo gracioso, pero vamos por ese mismo camino. La Unión Europea ya está poniendo el dinero. ¿Y eso es suficiente? En absoluto no. Si preguntan ustedes a mis compañeros que están aquí en la primera fila, estarán muy contentos porque les den más dinero, pero ellos mismos dirán, no, no, yo es que tengo que saber qué hago con él. Y ese dinero tiene que ser capaz de trabajar de acuerdo con una política de defensa común, con una estrategia bien definida, con una dotación de materiales y de capacidades a los ejércitos y con una industria de defensa que sea capaz de cerrar este círculo. Por tanto, queda mucho por hacer, pero hemos empezado. Y eso es lo que yo creo que tampoco se esperaba el presidente actual de los Estados Unidos. Y hay algo que no me resisto a citar, ya llegando casi al final de esta conversación, y es que lo que sí nos arma de verdad son nuestros valores. A mí mucha gente, a lo largo de estos tiempos que hablaba del nuevo orden mundial y de la guerra de Ucrania y de la huida de los Estados Unidos al Pacífico, etcétera, siempre me hacían una pregunta que es, ¿y sabe usted cuándo va a acabar la guerra? Y yo siempre para eso tenía una respuesta breve, después habría que elaborar. Y decía, la guerra durará hasta que duren nuestros principios. Este es el verdadero valor de Europa, además de lo que estamos haciendo, que somos capaces de transmitir los principios que hemos heredado de la cultura griega, romana, y la que hemos desarrollado durante muchos siglos, la estamos poniendo ahora en el tablero, que nadie la pone sino nosotros. Y así tiene que seguir siendo. Bueno, y Rusia también pienso yo, puesto que lo vamos a poner a jugar, que hay que tratarla con seriedad, en el sentido de que desarrollemos una relación que sea de mutua confianza. Pero pongo un ejemplo que quiero que, para entender esto que digo de mutua confianza. Durante mucho tiempo, y especialmente después de la caída del telón de acero, a Rusia la relación de la alianza, pero que era el bloque occidental, como hemos dicho siempre, con Rusia siempre fue, Rusia, usted diga que es grande, que yo voy a fingir que me lo creo. Usted puede decir en casa que es grande, usted puede decir a quien quiera que es grande, que yo finjo que me lo creo. ¿Y por qué digo finjo? Porque realmente no me lo creo y por eso hago todas las ampliaciones de la alianza hacia allá. Incluso la de los bálticos. El comité militar que aprobó la relación de la ampliación de la OTAN a los bálticos fue en un momento en el que yo era miembro del comité militar. Y allí el Gemaz ruso dijo, hombre, no me hagan ustedes esto, ¿cómo vuelvo yo ahora a casa diciendo que van a ampliar a los bálticos? Bueno, pues volvemos. Rusia después le ocurrió algo contrario, que como consecuencia de su estabilidad económica y de sus capacidades de ir asimilando valores occidentales, dijo un día, yo ya soy grande y me da igual que usted se lo crea o no. Hemos vivido esos dos paradigmas con Rusia. Hay que en algún momento tiene que terminar esta dialéctica. Y eso posiblemente sea muy difícil con Putin. Pero si no es con Putin, tendrá que ser con alguien. Tendrán que encontrar algún sitio en este tablero y desde luego diciéndoles, y esto para mí es el elemento fundamental, usted ya no es un imperio, porque es la madre del cordero de lo que nos están haciendo desde Rusia en esta relación, especialmente con Europa. Pues bien, todo esto, todas estas cuatro grandes piezas, está rodeado de un mundo de países libres, un mundo que puede ofrecer sus capacidades también para que las cosas vayan mejor. Un grupo que pueden jugar. Yo les pongo también aquí un ejemplo que me ocurrió en una ocasión. Yo viajaba mucho a Burkina Faso porque había allí unos españoles secuestrados y de una vez a otra vi un aeropuerto, tenía un barracón de mala muerte y a la vez que volví 2 meses tenía un aeropuerto
en construcción y 4 meses tenía un aeropuerto perfecto, que hacían identificaciones biométricas para que no tuvieras que dar el pasaporte al policía. Y yo le dije, ¿y esto quién se lo ha hecho? País de África. Me lo han hecho los chinos. Pero bueno, usted se está vendiendo a los chinos. Dije, mire, y él me dijo con toda claridad, cuando vienen los chinos me hacen un aeropuerto. Cuando viene usted me da una conferencia. Entonces, estos son enseñanzas de la vida. Es decir, los demás también tienen que jugar. Claro que tienen que jugar. Y tienen que jugar los que tienen tierra rara. Y tienen que jugar Iberoamérica, que ya ha roto lo que dijo durante toda su campaña electoral Trump respecto a ellos. Ya se lo ha saltado. ¿Y cómo juegan? Haciendo valer lo que tienen en un mundo en el que todo es digno de consideración. Y precisamente porque todo es digno de consideración en las relaciones bilaterales, no me resisto también que el poder, la situación de España en la relación bilateral con los Estados Unidos es excepcional. El complejo Rota y Morón que le ofrecemos a los Estados Unidos para que pueda implantar su estrategia en zonas tan conflictivas como del Golfo, no tiene precio, no tiene nada igual. No puede tener nada igual. No tiene mejor aliado para que su estrategia en el Golfo se pueda tener éxito que la que le da nuestra participación bilateral con los Estados Unidos de América. Por tanto, todos tenemos nuestro juego. Y a eso es lo que hay que dedicar. A jugar todos estos bloques para que podamos conseguir lo que dijimos al principio que era el orden mundial, conseguir la estabilidad. Hoy podemos decir que nada es cierto. No sabemos si en esta hora que hemos estado aquí hablando, cuando salgamos de aquí al capitán general le pase su jefe de Estado Mayor un papel diciendo acaba de decidir el señor Trump, vaya usted a saber qué. O Rusia ha dicho que... nada es cierto. Pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo ya en un mundo posterior basado en reglas y que tenemos que ser capaces de hacer algo para durar, como poco, 4 años. Para ver que es posible el orden, porque es que además, y esto es una frase muy manida, pero es verdad, es que nos va la vida. Por tanto, con estas mimbres que más o menos hemos descrito y que cada una de ellas da para un seminario, o sea, yo no pretendo haber agotado esta reflexión, con estas mimbres tenemos que hacer el orden mundial de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero con algo absolutamente excepcional y que solo lo puede prestar la vieja Europa, que es vivir en un mundo con valores, con principios y que sea, como ha sido siempre, la base de las relaciones internacionales. Yo lo dejo aquí por si quieren ustedes hacer alguna pregunta, entre otros motivos porque son las 8, como les dije. Muchas gracias. No sé si, sí. Personal le facilitará tarjetas y bolígrafos por si quiere formular alguna pregunta o algún comentario en el tema. ¿Vale? Mientras tanto, ¿alguno que pueda preguntar? Sí. ¿Alguno de ustedes quiere? Sí. El micro. Mi general, muchísimas gracias por la presentación, que cada vez que la escuchamos yo creo que nos ilustra y nos descubre. Yo tengo una curiosidad. Yo veo que últimamente lo que están pasando son cosas muy descabelladas. Yo creo que lo que pasó el otro día en la sala oval, yo cuando lo veía, que lo puse en directo, me parecía un vodevil. Pero yo pienso a pensar que eso está igual programado. Yo tengo 2 preguntas. Una es muy descabellada y un poco rara. Visto que Estados Unidos se quita, digamos, de nuestra parte y visto que el origen de la OTAN es para lo que fue, sería muy descabellado pensar que en un futuro Estados Unidos quitara el peso en la OTAN que tiene ahora mismo e incluso que la abandonara. Sé que es una locura lo que estoy diciendo, pero yo ya no sé lo que puede pasar. Y la otra pregunta es, los últimos mensajes que está lanzando Zelensky es que igual está preparado para asumir una paz medio impuesta por Trump, que contente incluso a Ucrania a cambio de cesión de ciertos territorios, ciertas partes, contentaría también a Rusia y a lo mejor también contentaría a Europa, porque estamos en medio. Y a lo mejor habría un solo polo en el futuro, Estados Unidos, Rusia y Europa, contra China. No sé, son
Como han pasado cosas tan extrañas, puede pasar cualquier cosa. Tengo esa curiosidad. 2. Sí, verdaderamente estás en mi tesis. Es decir, hoy hemos reflexionado sobre lo que nos parece que es razonable y al salir por esa puerta, 3 o 4 de las cosas que nos han parecido razonables ya no lo serán y habrá alguna que aparezca nueva. Yo del futuro de la OTAN tengo bastante confianza. Yo tengo en casa una hoja, una fotocopia de una hoja del International Herald Tribune del año 57 que dice el fin de la OTAN, año 57. Especialmente los que hemos estado metidos en esos asuntos, que seguro que aquí en esta sala hay más de uno, nos hemos dado cuenta que efectivamente la OTAN ha tenido una vida sinusoidal. A veces ha estado muy alta y a veces ha estado muy baja. La OTAN ha habido momentos que ha sido un personaje en búsqueda de autor. Eso es terrible. Es decir, que nos cueste tanto como nos cuesta, que estemos todos allí con un esfuerzo terrible, los mejores oficiales de cada país allí haciendo cosas y que estábamos buscando, no hay más, si vemos el concepto estratégico anterior al de España, que no me acuerdo dónde se firmó, pero el anterior al de Madrid, y los comunicados de la cumbre de Bruselas, básicamente, nos damos cuenta de que la OTAN era un personaje en búsqueda de autor. Y por eso hablaba de que iba a combatir el terrorismo, que iba a ser verde, que iba a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. No esperábamos eso de la OTAN. Pensamos que, claro, eso es igual que nosotros, pues claro, vamos a ser verdes y vamos como creemos en la igualdad de hombres y mujeres, pues vamos a facilitarla. Pero la OTAN no la teníamos para eso. Por tanto, hubo momentos. ¿En qué momento está ahora? Yo, en este momento, desde luego, la disolución, en el sentido de adiós al Tratado de Washington, tirarlo a la papelera, no la veo. Sí veo que, así como la OTAN en muchas ocasiones, cuando ha tenido esas dudas, la han sujetado los Estados Unidos, ahora toca al pilar europeo de la alianza aguantar la OTAN. ¿Para qué? Para que cuando dentro de 17 meses o dentro de 4 años la OTAN pueda ser algo, no, sino como fue, sí un instrumento de estabilidad, como no cabe duda que ha sido. Sabéis además que hay, a ti te llamo de tú porque sé que somos colegas, que además ha habido muchas iniciativas para que la OTAN haga otras cosas. En este momento se está discutiendo, bueno, en este momento se estaba discutiendo la OTAN global. Hombre, si usted quiere ir al Pacífico y tiene ya una alianza, ampliemos la alianza y vayamos. No digo si estoy a favor o no de eso. Eso también daría para un seminario. Pero sí es verdad que la OTAN no tiene por qué en este momento, ni tiene por qué, ni debemos los europeos permitir que haya que tirar a la papelera. Lo de permitir quizás sea un poco fuerte, pero bueno, me habéis entendido. Debemos favorecer el que el Tratado de Washington no se rompa, pensando en que puede tener futuro. ¿Para qué? Pues para lo que busca el orden, que es la estabilidad, que es la gran virtud que ha tenido la alianza desde el día siguiente a crearse. No han sido los sucesivos contenidos de los conceptos estratégicos en los que hemos ido viendo, pues eso, qué misiones nos hacíamos cargo para. Es el que ha sido un fruto de estabilidad. Yo la OTAN la defendería con uñas y dientes, especialmente porque dentro de 4 años tenemos que encontrarnos con algo que nos sirva. Si ahora la tenemos un poco inoperante, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él se ha quedado también sin razones para la OTAN, porque lo que quería era dinero, pues ya lo tiene. Tampoco se ha quedado con muchas razones y se ha quedado sin algo fundamental, porque a través de la OTAN el polo de los Estados Unidos, el polo de la fuerza, era el doble de grande, así de claro, el doble de grande que lo que es ahora. Por tanto, Zelensky, yo creo que la estrategia aquí es la siguiente. Enfatizo la palabra creo, porque ya todos ustedes se habrán dado cuenta que yo hoy no estoy pontificando en absoluto, de vez en cuando pontifico, pero hoy no es el caso. Aquí mi interpretación es la siguiente. El presidente de los Estados Unidos quiere hacerse una foto con Putin negociando la paz y levantándose los dos y diciendo lo hemos conseguido. Para que eso se produzca, Putin tiene que sentarse en la mesa. Y hasta ahora no quiere sentarse. Esa es la más absoluta verdad. Por tanto, cuantas veces le preguntamos a Putin ¿qué quieres que hagamos para que te sientes?, él le aprieta más las tuercas a la guerra de Ucrania. Dice, no, yo no quiero que haya garantías de seguridad, no quiero dejar ni un milímetro de terreno, no quiero que sea OTAN, quiero que sea hinterland, y algo más todavía, en la que hay serias dudas. Y esto
no debía ocurrir, vamos, quiero decir, no que no debía ocurrir las dudas, sino lo que voy a decir a continuación. Hay un gran sentimiento de que los Estados Unidos de América quieren convocar elecciones en Ucrania y que no sea Zelensky el presidente. No porque le caiga mal o bien, que también puede ser verdad, porque al final las cosas las hacemos personas. Y todos nosotros podemos mirar a nuestro alrededor, decimos, el día que yo sea coronel voy a hacer no sé qué. Y un día llegamos y queremos hacerlo, lo hemos estado soñando desde que éramos tenientes. Es así, pero ¿qué es lo que verdaderamente ocurre aquí más que todo eso? Es que Zelensky ha incluido un artículo en la Constitución de Ucrania que dice que con los rusos no se puede hablar. Entonces, mientras Zelensky sea presidente, es muy difícil que se establezca un diálogo directo Ucrania-Rusia. Esa es una de las razones, además de porque no le cae bien, por todo lo que hemos visto en el despacho Oval, de que haya también un elemento muy curioso, y es que cada vez fluye con más fuerza el de que hay que apartar a Zelensky, ya está diciendo que es dictador, que hay que convocar elecciones. Los dos de los enviados americanos están en este momento todavía en Ucrania, han ido a hablar con presuntos líderes de la oposición a ver si estarían dispuestos. El juego ahora es este. El juego es, yo quiero sentarme con Putin y enviar al mundo la foto de que me entiendo con él. No me puedo sentar por tal como están las cosas, porque Putin me pone condiciones y yo al débil lo intento someter a las condiciones de Putin para poder sentarme con él. Este es el juego que hay en este momento. No hay unas verdaderas conversaciones de paz. Lo que hay es un esfuerzo para sentar a Putin a hablar de paz. Y por eso nos están ocurriendo estas cosas tan raras que nos ocurren. Es mi impresión. Muchas gracias. Una sola pregunta, mi general. Todo de lo que he hablado a mí me preocupa un aspecto que si no quiere decirlo no pasa nada, y es nuestro vecino Marruecos, ¿no? Sabemos que Marruecos siempre ha sido aliado de Estados Unidos, sabemos que ahora Marruecos es aliado de Israel, sabemos que Marruecos está cediendo a Israel el uso o el aprovechamiento de aguas territoriales que están en disputa con España. ¿Cómo cree que puede cambiar o variar la situación de Marruecos con respecto a España en este nuevo multiorden que usted está planteando? Muchas gracias. Hoy hemos almorzado con mi colega, el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna y algunos otros aquí presentes, y yo siempre que vengo a Canarias ya traigo escrita la respuesta a qué pasa con la relación España-Marruecos, porque sé que es la de siempre. Pero desde hace algún tiempo tengo que cambiar poco en mi discurso. Es cierto que, siguiendo la política norteamericana sobre Oriente Medio, quiso buscar un país árabe de otro entorno que no fuera el del Medio Oriente que se uniera a los acuerdos de Abraham, buscó a Marruecos. Marruecos dijo sí, firmó los acuerdos de Abraham y los Estados Unidos dijeron yo estoy dispuesto a darte lo que quieras. Eso es diplomacia de la de Kissinger. Y él dijo quiero, porque saben, lo que más ha querido, también puede ser una cuestión personal, lo que más han querido ha sido la soberanía sobre el Sáhara. No le ha pedido submarinos nucleares, ni le ha pedido, no, yo quiero que el problema del Sáhara ya de una pajolera vez, perdonadme la expresión, se resuelve y que yo sea el que administra o como poco el territorio del Sáhara. Ha sido un quid pro quo. Es decir, América le pide una cosa, se la da y el otro, naturalmente, se lo devuelve pagándole un favor. Pero hay un tercer... España está también aquí. Y entonces estamos en un triángulo. No un triángulo amoroso, es un triángulo estratégico, en el que en un vértice está Marruecos, en un vértice están los Estados Unidos y en otro vértice está España. Y ese es el terreno en el que tenemos que jugar. Y hay espacio suficiente para que juegue la diplomacia. Porque España también tiene muchas cosas de valor para discutir con los Estados Unidos de América y que
admitidas como elemento de valor, se pueda pedir a cambio su colaboración en otros campos. Por tanto, mi respuesta, un poco críptica, porque también hablar en público de nuestros vecinos no es, especialmente cuando ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia, pero lo que sí digo es que aquí hay una cuestión que la puede y la tiene que resolver la diplomacia trabajando a tres. Y yo creo que así habrá alguna posibilidad de solución. Que a dos, y desde luego si no se presenta con la fuerza que nosotros tenemos también ante los Estados Unidos de América, no se resolverá. General, le felicito efusivamente por su magnífica conferencia. Muchas gracias. Y tengo que decirle que me ha sorprendido y agradado el que hablara de los principios y los valores. El Estado Mayor del Ejército Español creó o nombró a muchas personas, entre ellos a mí, embajador de la marca Ejército, y a mí me agradó muchísimo que lanzando el lema la fuerza de los valores. La fuerza de los valores, que es lo que yo veo en el Ejército. Pero eso es simplemente una apreciación inicial. Los jueces españoles, desde que éramos jóvenes, estimamos y apreciamos el sistema judicial norteamericano. Nos ha parecido el más perfecto sistema judicial que se ha creado en el mundo contemporáneo. Los jueces, los fiscales, incluso el Tribunal Supremo a través del Senado, aunque lo proponga el presidente, dimanan directamente del pueblo. En el continente, los jueces también tienen legitimidad democrática, pero es una legitimidad indirecta. Y nos preocupa, que me parece que también se han abandonado los principios y los valores por el señor Trump y por los Estados Unidos. ¿No? Nosotros admiramos que un presidente como Nixon haya tenido que dimitir como fuese un impeachment. Admiramos que casi Clinton es objeto también de una defenestración de la Casa Blanca por sus desvaneos amorosos con una becaria en la Casa Blanca. Pero ahora estamos un poco preocupados porque se ha elegido presidente de los Estados Unidos a un señor que ha cometido, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico continental, ha cometido un delito induciendo la invasión del Capitolio. Y lo que es peor, ha sido elegido estando condenado por sentencia firme por un delito relacionado con el sexo. Sí, yo creo, a mí me preocupa muchísimo eso, porque siempre teníamos como meta el sistema judicial de los Estados Unidos. Tenemos mucho que aprender de él. Todavía ha habido un juez que ha dicho que es inconstitucional la directiva de Trump de no nacionalizar a los hispanos nacidos en Estados Unidos. Todavía alguien dice, no, esto es inconstitucional. La pregunta es, ¿no ha habido también una pérdida de esos valores y de esos principios en Estados Unidos? Y a mí me ha alegrado saber que la cuna de esos valores tiene que seguir siendo Europa por las razones históricas que todos conocemos. Pregunto, ¿ha habido pérdida de valores o es una cosa circunstancial? Bueno, eso, como en otras cosas de las que hemos hablado, estamos en un mes y medio desde... todavía nos quedan muchas cosas que ver. Yo he vivido en Estados Unidos poniendo todo el tiempo junto 8 años, en trozos, no en 8 años seguidos. Y verdaderamente la sensación que yo he tenido cuando viví allí es la que usted manifiesta. Pero no siempre ha sido así y todos los regímenes tienen elementos que distorsionan los valores y los principios de la justicia. Les recuerdo que los Estados Unidos, fíjense la campaña que montaron contra España en la guerra del 98, que eran cosas verdaderamente aberrantes, es decir, no es que... Y todo lo que se está diciendo. Ahora, tiene razón. Pero
todavía estamos un poco pensar cómo va a reaccionar la justicia. Sabemos ya que algunas de las disposiciones del presidente han sido cuestionadas por la justicia. Sabemos también que cuando ha querido relevar al presidente de la Reserva Federal ha dicho que no se va y no se ha ido, y ahí está. O sea que, ¿qué es lo que podría complementar su discurso, del que no tengo elementos suficientes para decir si sí o si no? Pues que solo los Estados Unidos les corresponde arreglar este desaguisado. Nadie que no sean ellos pueden entrar ahí. Ellos, como han ido hoy mismo los fabricantes de coches a decirle al presidente, no, quita los aranceles porque así me llevas a la ruina. Posiblemente cuando Elon Musk, no tardando, le dirá, oye, que los aranceles de China para estas cosas no me valen porque me hundes mis empresas. O que los que han tenido a un presidente que asaltó su gente, parece ser, bueno, sus simpatizantes asaltaron el Capitolio, fueron condenados y él los ha indultado, algo ocurrió. Pero también es verdad que ningún presidente de los Estados Unidos en toda la historia ha tenido los votos, ha gozado del apoyo que ha gozado Trump. Por tanto, juntando las dos cosas, los americanos lo han puesto ahí. Podemos decir que los americanos serán los que tienen que, haciendo alusión a sus valores, que yo no dudo de que los tengan, no dudo de que los tengan, puedan también ayudarnos a salir de este embrollo. Y que no hay otros, porque todo el resto de las formas que se le vayan ocurriendo a usted y a mí ya no son formas del siglo XXI. Si ellos nos han metido en un lío, ojalá que ellos nos sepan sacar. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por su tan interesante, y yo entiendo que en poco tiempo hay temas que quedan fuera, y esa es la pregunta, un par de temas que quedan fuera, alguno que acaba de salir ahora, ¿no? Que es, estaba hablando de China con Putin, esa mala imagen que podría tener, pues Europa y Estados Unidos con Netanyahu, eso también genera muy mala imagen, pero no solo genera muy mala imagen, sino que para Centro-Norte Europa los rusos son el enemigo, pero el último atentado fuerte que tuvimos en España nos entró por la frontera sur y no podemos entender el ataque de Hamas sin entender el plan Abraham. Si es posible una paz en la zona, simplemente negociando con los regímenes que puedan alinearse con Estados Unidos y dejando sistemáticamente fuera, sin contar los intereses de Irán, del Estado palestino, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, algo que también ha salido, porque hablamos de ejército, hablamos de diplomacia, poder blando, poder económico. Poder económico en el sentido, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que subamos el presupuesto de defensa. Primero dijimos que no, pero ayer estamos diciendo que sí. Y dicen, bueno, pero va a ser para industrias europeas. Bueno, de aquella manera, industrias que están en Europa, pero que la propiedad ya está participada por fondos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la jugada a Estados Unidos, como que le sale muy bien, se ha cargado la economía alemana y ahora vamos a invertir en empresas que, aunque están en Europa, repatrian luego fondos para Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos dos elementos, el económico y el conflicto de Oriente Medio, que juegan en este orden mundial desconocido, ¿no? Bueno, mi pretensión es como cuando un biólogo analiza un cuerpo con el microscopio. Podríamos haber ido a los detalles, casi hasta ver si podíamos ver la célula o ver el conjunto. Teniendo en cuenta que teníamos el tiempo que teníamos y porque creo que sin ver el todo en caso de la geopolítica no se pueden ver las partes, me he dedicado un poco a alejar del detalle la reflexión que he tenido con ustedes. Tienen razón, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo no he mencionado Irán. Pero alguien de ustedes puede decir, pero hombre, ¿este hombre viene hasta Tenerife a hablar de geopolítica y no habla de Irán? Bueno, pues la única razón que hay es eso que les digo a ustedes, de que yo enfoqué el microscopio a la corteza, y luego efectivamente hay muchas cosas. En esto que nos habla de Gaza y todo esto, yo creo que ahí el punto focal es Irán. Y también la política con Irán, ya ha dicho que la ha cambiado y es más que posible que lo haga,
más pronto que tarde, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es decir, él va a atacar muy fuerte al programa nuclear iraní, él va a atacar muy fuerte a los embargos, él es consciente de que la mayor parte de los problemas que estamos teniendo por allí los generan dos cosas: la lucha ancestral entre chiismo y sunismo, cuyos efectos colaterales de esa lucha somos nosotros, y la cantidad de dinero que se gasta Irán en financiar milicias que a través de la lucha sunismo y chiismo y a través de luchas directas generan una estabilidad enorme. En ese caso, y yo añado un poco las dos cosas, parece que está más clara la política de Trump, y si es como lo ha dicho, nosotros, bueno, no solo no nos preocuparía, sino que hasta posiblemente la aplaudiéramos. Es decir, el gran desestabilizador de la zona es Irán, voy a por Irán. No es cierto que todavía tenga ya tantas capacidades como para generar el arma nuclear, pero también durante mi tiempo como presidente no le voy a dejar que progrese en la creación de un arma nuclear. Y voy a dar estabilidad en la zona, aparte, a raíz de que ninguna organización de tipo milicia tenga ni dinero ni lugar donde esconderse. Pero debemos recordar, y yo creo que eso estaríamos bastante de acuerdo, en que las luchas internas, las guerras de religión en el Islam, el Islam solo fue una religión unitaria mientras vivió el profeta. 3 días después de morirse se partió en 2 y ahí sigue partida. Y ahí ese es el foco fundamental de los problemas que tenemos con él. Y que supongo que ellos también alguna vez tendrán que arreglar. Por tanto, en ese caso, y el problema que ha ocurrido en Gaza viene también por ahí, porque todos, aparte del problema naturalmente de Palestina e Israel, pero cuando vemos los protagonistas, que son muchos, el conflicto de Israel, si tiene alguna dificultad de explicarlo es porque hay muchos protagonistas, pero por los que han sido básicamente a por las milicias, estuvieran donde estuvieran, y a por Irán, porque es el que financia las milicias. La política del presidente de los Estados Unidos, al menos lo que ha dicho hasta ahora, parece que en ese tono pues nos puede facilitar un poco la estabilidad. Otra cosa es lo que ocurra con el gobierno de Israel y sus capacidades o no para aceptar determinados valores y determinadas, como por ejemplo que hay un pueblo que se llama Palestina que tiene derecho a vivir en algún, y cosas de este estilo, que eso es una guerra ancestral que yo creo que no la va a cambiar, porque como el sistema además que tiene de cambiarlo, que el único que ha dicho es una butad, como habéis visto, que va a poner allí Marbella, va a hacer un Marbella y eso es una tontería. Pero la realidad es que estabilidad a través en la zona sí que se puede conseguir a través de no permitirle a Irán que haga lo que hace y de atacar a las milicias allá donde estén. Porque eso es lo que importa a medida de esa sería una segunda fase de enfocar el microscopio. Había una tercera, y hasta a lo mejor se me pone una cuarta. ¿Qué va a pasar con Palestina? ¿Qué va a pasar con Gaza? ¿Qué va a pasar en aquella zona? Es una tercera parte. Pero viendo el orden mundial un poco en sentido amplio, yo creo que es por ahí por donde vamos. Y viéndolo un poco más de detalle en la zona, la política del presidente de los Estados Unidos para Irán a mí me parece que es la acertada para la estabilidad. Muy buenas. A mí me gustaría hacer una pregunta teniendo en cuenta pues, su gran currículum, y es sobre la posibilidad de la creación de un ejército europeo. He escuchado principalmente 3 posturas a lo largo de varios tiempos, aunque se ha ido aumentando, digamos, la intensidad de ese debate, y he escuchado 3 principales. Uno dice que para un ejército europeo ya estaría la OTAN, la estructura de su comando. Otros dicen que es necesario, digamos, para hacernos gigantes frente a los gigantes. Y quien dice que es en contra, que es imposible colaborar con otros países europeos. No, aquí a mí me gustaría que lo que le voy a decir no fuera verdad, pero yo no veo en un plazo de tiempo corto la creación de un ejército europeo. Pero voy a decir algo más, por lo que ya sí sé que me puede criticar con más fuerza. Tampoco veo la necesidad.
La OTAN no tiene un ejército. ¿No es verdad? La OTAN tiene 32 ejércitos y se encarga de hacerlos trabajar en común, y de hacer planes en común, y de adquirir capacidades en común, y de tener procedimientos operativos en común. Pero la OTAN no tiene ningún ejército. Cuando hay una misión OTAN, van aviones españoles con aviones americanos y con aviones canadienses o barcos españoles o soldados de España, de Portugal y de cualquier otro país de la OTAN. Van juntos, pero todos se ocupan bien de decirle a los demás de dónde son. Por tanto, la fórmula de la OTAN para Unión Europea tiene más posibilidades de dar fruto que el ejército común, con el que yo a muy poca gente de los que saben de esto los he visto en su favor. ¿Qué es lo que podríamos hacer en la Unión Europea? Lo digo, vamos a ver, sin que yo esté aportando una solución, si a mí me encargaran esto, tendría que depurarlo mucho. Sí podríamos tener, y ya lo digo solo como ejemplo gráfico de lo que debemos tener, una estructura militar de la Unión Europea. ¿Qué es lo que le da a la OTAN su valor? Su estructura militar. Que hay una cadena de cuarteles generales que son capaces de conducir operaciones con los soldados que los países ponen a su disposición. Yo eso lo veo mucho más razonable que el crear un ejército europeo, que es de una complejidad tremenda. Y aparte que ningún país en este momento creo yo que está en condiciones de hacer tanta dejación de soberanía como para decir yo no quiero ejército, que yo quiero tener un ejército común y cuando tenga un problema que te lo venga a resolver una división de alguien que no sabemos quién es. Por tanto, estructura militar sí, que es lo que es el ejemplo de la alianza, pero ejército europeo lo veo muy lejos. Las iniciativas que ha habido para poner en común fuerzas militares, ha habido Eurofor y Euromarfor, ya nadie se acuerda de ellas. Yo creo que yo fui a dar el mando de Eurofor cuando era jefe de Estado Mayor de la Defensa 3 veces. Ahora ya no sé ni dónde está Eurofor, ni sé si existe. No existe, me dice aquí mi buen amigo. Pues fijaros, no existe. Y el Cuerpo de Ejército Europeo, que fue un amago, el Cuerpo de Ejército Europeo era mucho, eran 35.000 hombres de 5 países. Actuó una vez en operaciones unos cuantos, que fue en Afganistán, que fue más el mando que otra cosa, y ahí está. Es decir, todas las iniciativas además que se han llegado no han ido por buen camino. Pero hay un tercer elemento que ahora me dirijo básicamente a los políticos europeos. Es que los tratados tampoco nos dejan. Es decir, es que para que eso sea posible, tiene usted que hacer un tratado nuevo de la Unión Europea. Es que los tratados nuevos ni siquiera nos permiten la defensa común. Es que los tratados nuevos admiten como gran elemento de cooperación la cláusula de solidaridad, que es para si hay un incendio, si hay unas inundaciones, si hay un acto terrorista, y acabe usted de contar. Es que los propios tratados dificultan la creación de un ejército europeo. Por lo tanto, de todas estas cuestiones que le cito y alguna más que en esta tarde y a estas horas ya no se me ocurren, yo no veo muy bien, no veo muy próximo a esa solución. Sí veo como aceptable, y ahora que nos hemos dicho vamos a ser europeos y vamos a hacer algo, el crear una estructura militar europea que pudiera servirnos para... Inmediatamente alguno dirá, pero si ya tenemos la de OTAN, vamos a tener 2. Bueno, es verdad, pero a lo mejor podríamos tener dentro de la OTAN, en el pilar europeo, una cadena que fuera solo europea de cosas. No es tan difícil. Yo, como ahora ya hace tiempo que me retiré, puedo hablar en este tono elogioso de los militares que están sirviendo todavía en los ejércitos. Ninguna dificultad para establecer una cadena de cuarteles generales militares europeos. Si les dice a los militares, háganlo. Ninguna. Se ponen de acuerdo en 15 días. Y crean un cuartel general de nivel estratégico, un par de ellos de nivel táctico y otro par de ellos de nivel operacional, y estamos listos pronto. Ni lo permiten los tratados, ni lo quiere nadie, ni hay gente que haya todavía, pero ahora parece que hay un movimiento diferente para hacer una verdadera estructura militar de Europa. Sería la salvación.
alguno de mis amigos está echando las manos a la cabeza, porque no es la única solución, también es verdad. Pero en relación a lo que usted me pregunta, creo que es la más posible. Buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer su intervención y bueno, yo creo que en nombre del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna agradecer también al presidente de nuestro Consejo Social que haya creado estos espacios para poder hablar de esos temas tan interesantes. Y bueno, mi pregunta iba un poco orientada a que usted nombraba que dentro de estos 4 actores que hay ahora mismo, ¿no? Hay un mundo de países libres. Actualmente hemos visto cómo potencias europeas, como puede ser Francia con el presidente Macron, ha tomado una posición activa al ir a hablar, por ejemplo, con el presidente Trump, o posiciones activas en cuanto a la Unión Europea. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que España está ahora mismo haciendo un buen diálogo, no digamos solo con Estados Unidos, sino en Europa, y está tomando una posición activa en este sentido? ¿O cree que estamos siendo un poco pasivos ante todo este ciclón que está pasando a nuestro alrededor? Es muy difícil para quien ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia dar una opinión política y que no se tenga como inoportuna. Por tanto, no puedo precisar mucho, pero a la vez también le digo que es que no sabemos mucho. Es decir, la reunión del retiro, que así le llamaron, el retiro espiritual, lo de espiritual me lo he inventado, el retiro espiritual de los jefes de Estado y de Gobierno en el Reino Unido del domingo pasado, no sabemos. Sabemos un poco, ni siquiera hubo comunicado, ni de lo que ha ocurrido hoy, no sabemos tampoco nada. Sabemos poco de lo que ha ocurrido en esas reuniones. Por tanto, es muy difícil, con lo que sabemos, establecer si la postura de España es más activa o no. Sí vamos sabiendo un poco, por lo que dicen los medios de comunicación, que parece que no es de las más activas, pero es lo que nos dicen los medios, que puede ser aceptada o no. Es verdad que ha habido líderes que han dado un paso adelante. Tenemos las declaraciones de Macron cuando diciendo pongo a disposición de Europa el arma nuclear francesa. Eso sí es dar un paso adelante. O Starmer, que nadie lo esperaba, porque era un líder desconocido y que está siendo, como es, primo hermano de los Estados Unidos de América, y eso ha sido toda la vida, está dirigiendo el proceso de que Europa se plante ante estas políticas del presidente de los Estados Unidos, especialmente en lo relativo a Ucrania. Por tanto, sabemos quién está haciendo mucho porque ellos se encargan de decírnoslo. De los que están haciendo menos no sabemos gran cosa porque nadie nos lo ha dicho. He oído hoy que el presidente va a comparecer en el Congreso para dar cuenta de lo que ha pasado estos días. Pues ahí lo escucharemos. No tengo otro elemento de juicio. Sí. Soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna y especializado en Oriente Medio, ¿no? Y sinceramente me cuesta que, habiendo sido usted director del CNI, cuando habla de Oriente Medio, argumente con, en fin, una base culturalista o religiosa la inestabilidad. Es como acogerse a aquella tesis de Huntington sobre el choque de civilizaciones, que luego sufrió un recambio y entonces la inestabilidad era entre chiíes y suníes. Hay numerosos ejemplos, ¿no? Y me cuesta que, en fin, por su pasado responsable del CNI, que ese análisis, ¿no? Porque eso, por ejemplo, un alumno mío nunca le permitiría que efectivamente explicara como argumento central digamos, el factor cultural, ¿no? Cuando lo que hay es una gran rivalidad, como usted bien sabe, entre Irán e Israel, ¿no? Es una cuestión entre Irán e Israel por una parte, pero sobre todo de Irán y Arabia Saudí, ¿no? Y por tanto es una cuestión más de carácter geopolítico, no de hechos, digamos, sobre el seguidor de una corriente religiosa u otra. No es un tema teológico, sino es un tema muy de poder, de riqueza, de influencia, ¿no? Y luego considerar que Irán es el malo malísimo. Sin duda Irán tiene una responsabilidad en la estabilidad de Oriente Medio. También la tiene Estados Unidos porque nunca dejó integrar a Irán en la región, ¿no? Y también ha habido una magnificación de todas esas milicias que ya hemos visto
salvo Hezbollah, ¿verdad? El resto se ha magnificado en demasía. Sin embargo, me parece que no pone usted el acento, entiendo yo, en el gran desestabilizador que ha habido en la región desde hace mucho tiempo, que en este caso es Israel, y sobre todo la violación sistemática que hace del derecho internacional y en la reconfiguración de ese orden en el subsistema internacional de Oriente Medio, ¿no? En fin, no quiero abundar en ello, pero no sé hasta qué punto tiene credibilidad esto cuando vemos, por ejemplo, organizaciones de carácter suní que tienen alianzas con Irán, que es chií, o cuando vemos países como Azerbaiyán, que tiene malas, que es de la misma confesión que Irán, pero tiene malas relaciones con Irán, y sin embargo Armenia tiene excelentes relaciones. Es decir, el criterio culturalista para explicar problemas de geopolítica me parece que sí, que es un ingrediente, pero no es determinante. Y por tanto, no sé si tiene algo que añadir a ello, ¿no? Yo le agradezco mucho su comentario, pero no estoy de acuerdo con usted. Me parece que, claro, es como todos los conflictos. Miren, nosotros los militares, desde que somos pequeñitos y vamos a las escuelas de Estado Mayor, nos enseñan a estudiar los conflictos como poco en 3 niveles. El nivel político, el nivel estratégico y el nivel táctico. En medio, desde no hace mucho tiempo, han metido otro nivel que es el nivel operacional. Por tanto, ahora estudiamos los niveles desde cuatro estadios que son paralelos. Es verdad que no en todos los estadios la lucha entre sunismo y chiismo es definitiva. Pero desde luego, en lo que podríamos considerar, comparando estos niveles con lo que ocurre allí, en el nivel político y en algunos casos en el nivel estratégico, para mí no es que sea vital, no es que sea principal, es que es vital. Y que lo que ocurre que nos ha ocurrido en Europa, y eso también lo digo, los grandes atentados que hemos tenido en Europa, no han sido sino un spillover de las luchas entre organizaciones sunitas y chiitas. Yo estoy, claro, naturalmente todas estas cosas, usted y yo podríamos estar ahora discutiendo hasta el amanecer y posiblemente nos daríamos magníficas razones usted a mí y yo a usted. Pero en algunos de los niveles la lucha entre sunismo y chiismo ha sido definitiva para la inestabilidad y también para lo que ha ocurrido después con el terrorismo. Yo tuve la ocasión, fui enviado por mi gobierno cuando era director del CNI a un país, permítame que omita el nombre, que estaba redactando una constitución y que ya veía terrorismo incipiente contra ese gobierno, precisamente por el tipo de constitución que estaba ya dándose forma y que ya aparecía en los medios más o menos lo que tenía. El gobierno era chií y el jefe de gobierno, el que dirigía el proceso de redacción de la Constitución, me dijo, no, esto no tiene remedio. Esto o hacemos lo que dice el grupo opuesto o no tendrá remedio, nos separarán de bombas este país. Por tanto, es verdad que estamos hablando, en el nivel táctico no tiene ningún valor la lucha entre sunismo y chiismo, claro que no, pero en algunos niveles sí. Y ya le digo, con eso podríamos estar hablando. Y las milicias, claro, las milicias tienen también un elemento fundamental que es la lucha por conseguir la primera capacidad entre las milicias. Cuando se reúnen en Siria todas estas organizaciones, entre otras Al-Qaeda, para ver qué van a hacer, si ir con una parte o con otra en la guerra de Siria, Al-Qaeda manda a 6 representantes. Se sientan todos a hablar y esa noche, como la postura de Al-Qaeda era radicalmente diferente a otras, curiosamente los representantes de Al-Qaeda en esa reunión desaparecen, mueren. No desaparecen, sino mueren. Por tanto, es verdad que en las milicias también hay una lucha para saber quién es quién. Pero la evolución de esas milicias, y de nuevo es mi impresión, y ya le digo, no estoy contradiciendo sino simplemente dándole alguna razón superior a la de pasar por encima, lo que he dicho que ha sido pasar por encima. Esas milicias han tenido también un efecto. A lo mejor lo que no estaba bien era la palabra milicias, porque ¿usted considera milicia a los hermanos musulmanes? A lo mejor no.
otros los consideran. Los hermanos musulmanes han sido posiblemente un elemento muy desestabilizador en Oriente Medio. Y yo he ido a países de Oriente Medio donde lo primero que me han preguntado, nada más bajarme de avión, quiero saber su postura sobre los hermanos musulmanes, que si no es la mía, no se baje usted del avión. Entonces, bueno, puede haber alguna cuestión terminológica, pero en general lo financiado por Irán ha sido un elemento de desestabilización. Que lo ha sido la política de Israel, pero eso es hablar de otra cosa. También lo podríamos considerar, pero eso es hablar de otra cosa, que no hemos hablado porque da para lo que está. Si quieren, si me quieren invitar otros 45 minutos el mes que viene, pues me vengo y hablamos de la cuestión de Oriente Medio. Pero en fin, si quiere usted luego después un ratillo, podemos hablar de la influencia, no cultural, sino de la religión. Sería cultural en Occidente. Yo no sé si usted podría considerar tan cultural el asunto de la religión allí. Yo creo que es algo más. Pero en fin, dispuesto a hablar con usted todo lo que quiera. Y ojalá que haya servido también para los demás algo. ¿Queda alguna intervención más? ¿No? Buenas noches. Bueno, me disculpo porque he llegado tarde y no sé si lo que voy a preguntar pues ya se ha comentado algo con respecto a esto. En general, como usted creo que es el hombre mejor informado de este país. No, no es verdad. Y ojalá. Y sé que por una conferencia anterior aquí en Tenerife también no le gusta hablar mucho de temas domésticos, de política interna nacional. Pero si puede dar algunas reflexiones pinceladas sobre Cataluña, Canarias, Marruecos, ¿puede? No. No. No es que no está en el contrato. Como ve, no orilla la respuesta. Bien, si les parece, agradecerle no solo la presencia, sino el desarrollo del coloquio, ¿no? Decíamos antes, o hacíamos gala de ese elemento de diálogos, ¿no? No me voy a retraer de una cosa que pasó hoy cuando estábamos comiendo. Me comunican de que se había producido una interpelación parlamentaria por la organización de este acto, ¿no? Sobre mi persona y demás. Y creo que me llena además de orgullo que la hayan hecho, ¿no? De verdad que aquello seguiremos. Creo que el nivel de respuesta, y como comentaba antes, la calidad de la exposición y la riqueza de la misma hace que merezca la pena afrontarlo. Como ves, los asistentes son variopintos y es motivo también de alegría la participación de estudiantado de esta universidad frente a aquellos que ya no es que peinemos canas, sino nos faltan el pelo, ¿no? Entonces, simplemente muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias.